Estimadas y estimados, buenos días. Bienvenidos al curso LATWORK sobre informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. Estamos en el módulo 2, en la segunda semana, donde nos enfocaremos en la economía informal, razones, teorías y contrastes. Les habla Roberto Gormaz Araya, profesor de Economía de la Universidad Viña del Mar, específicamente de la Escuela de Ingeniería y Negocios. El día de hoy nos vamos a enfocar en tres grandes tópicos. El primero es el panorama global de la informalidad con un enfoque en Latinoamérica, donde veremos las características de la informalidad. El segundo es teorías sobre la economía informal, es decir, la teoría de la productividad, teoría de género, teoría de crecimiento y empleo, y además la teoría de clases, en cómo hay distintas perspectivas que plantean cómo de una u otra manera los individuos se involucran dentro de la informalidad. Y finalmente veremos datos empíricos y contrastes entre países con algunos datos que fueron posibles de extraer sobre la informalidad, las empresas y los trabajadores más vulnerables. Panorama global de la informalidad con un enfoque latinoamericano. Lo primero del panorama global, tenemos que saber que la economía informal se entiende como todas aquellas actividades que no son cubiertas por acuerdos formales. Bajo esta perspectiva, nosotros debemos considerar que hay 2 billones de mujeres y hombres sobre 15 años de edad que se encuentran de una u otra manera involucrados en el trabajo informal. Esto quiere decir que el 61% de la fuerza de trabajo a nivel mundial es informal. Y a pesar de que existen diferentes porcentajes dependiendo de la ubicación geográfica, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa tienen menos de un 20% de informalidad, a diferencia de Central África y algunas partes de Asia con sobre el 86% de informalidad. Podemos encontrar un par de mínimos comunes, que es que todos ellos se involucran en la informalidad debido a dos cosas. La primera es la carencia de oportunidades para entrar a una economía formal, y la segunda es que los ingresos del hogar a nivel de household, a nivel de familiar, son insuficientes. Ahora, el trabajo informal tiene la siguiente composición. El 45% de los trabajadores son por cuenta propia, es decir, básicamente es lo que se tomaría como un emprendedor informal. El 36% son empleados, el 16% son trabajadores familiares, es decir, gente que trabaja dentro del hogar pero no recibe ninguna remuneración al respecto, y el 3% son empleadores, es decir, gente que tiene un negocio, pero que por X razón deciden no formalizarse. Ahora, dentro de este panorama global, y si nosotros nos enfocamos, tenemos tres grandes sectores productivos. Obviamente pueden subdividirse en muchos más, pero a nivel macro son tres. El 69% de los informales se encuentra en la agricultura, el 21% en la industria y el 10% en los servicios. Eso a nivel macro. Ahora, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos enfocarnos en el panorama global, pero desde una perspectiva regional. Si se fijan, en el segundo cuadro, donde dice América, podemos ver que, a diferencia de otros continentes, el 49,2% son empleados, el 3,5% son empleadores,
40,7% son trabajadores por cuenta propia y el 66,5% son trabajadores familiares. Es decir, es uno de los, es el 6,5% son trabajadores familiares. Es decir, es uno de los menores sectores que se encuentran a nivel mundial. Siguiente diapositiva. La teoría sobre la economía informal. Podemos encontrar distintas teorías en base a los datos que hemos presentado anteriormente. La primera teoría es la siguiente. La teoría de los sectores productivos. Esta teoría hace referencia a la idea planteada por Brough and Cornell en 1993, donde decían que hay sectores productivos los cuales tienden a preferir de una u otra manera el trabajo informal, como lo es la agricultura, por ejemplo. Por lo tanto, existía una correlación directa entre países con altos niveles de agricultura y una informalidad laboral. Esto puede ser cierto, ya que la informalidad, incluyendo el sector agrícola, se distribuye de la siguiente manera. Países con alto desarrollo industrial, como América del Norte o Canadá o parte de Europa, excepto España y Oceanía, tienen un porcentaje de informalidad menor al 20%. Sin embargo, países con menor desarrollo industrial, como lo son África, parte de Asia y algunos lugares de América Latina, la informalidad supera el 90%. Sin embargo, en un estudio, a presentar en la siguiente diapositiva, vemos lo siguiente. Excluyendo la agricultura de la informalidad, es decir, si estudiamos todos los sectores productivos de la economía, excepto agricultura, podemos encontrar que los porcentajes no cambian. Esto quiere decir lo siguiente. Se debe principalmente a que el trabajo informal es cíclico y sus actividades productivas varían acorde al flujo natural de la economía. Esto quiere decir que dependiendo del país y su estacionalidad, la ocupación del trabajador informal varía. Por lo tanto, la economía informal poca relación tiene con la predominancia productiva de un país, sino más bien con otras variables socioeconómicas a estudiar en el caso, como es la poca capacidad del sector formal de poder abarcar a toda la fuerza de trabajo. Luego, Amartya Sen y Stefan Classen, precursores de la economía de género, han desarrollado teorías respecto a la diferenciación del trabajo informal resultante de la división de sexos. Para ello, se debe desmentir ciertas creencias. La primera es, las mujeres no son quienes predominan en el mercado informal. Por el contrario, 63% de la fuerza laboral masculina es informal en comparación al 58,1% de la fuerza laboral femenina. Sin embargo, por razones estructurales de los sistemas económicos, tales como salarios o nivel de educación, las mujeres están, en efecto, mucho más expuestas a involucrarse en un mercado informal precario. Y aquí sucede algo curioso, porque países como Argentina o Chile poseen la misma exposición de mujeres al trabajo informal que países de África. Sin embargo, Brasil presenta mejoras en términos de equidad de género para entrar a los mercados. Esto normalmente no se debe a una estructuración de mercados, sino a una capacidad de derechos equitativos, tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino. En esta diapositiva, en teoría de género, vemos lo siguiente. América Latina es diversa en términos de riqueza. Por lo tanto, podemos ver que hay una diferencia fuerte entre países de altos ingresos como Chile, ingresos medios altos como Argentina y Brasil, ingresos medio bajo como Bolivia e ingresos bajos como son los países del Caribe. Los trabajadores, en el caso de Chile, los trabajadores informales, el 46,6% son hombres y el 57,4% son mujeres, una diferencia de 10%. Sin embargo, cuando vemos que el 2,9% de los hombres son clasificados como trabajadores del hogar, contra el 10,4% de las mujeres, comenzamos a encontrar diferencias significativas. O que el 8,3% de los hombres son empleadores,
contra el 4% de las mujeres. Esto lo que plantea dentro de la teoría de género es que muchas veces los hombres se insertan a sí mismos en la economía informal debido a las oportunidades de ingresos que ellas representan. Sin embargo, la economía informal o el trabajo informal vivido por el sexo femenino es mucho más precario y las mujeres se involucran en este debido a la necesidad de ingresos y no de oportunidades. La tercera teoría es llamada teoría de crecimiento y empleo. Desde el 2003 al 2006, Chile comienza a vivir un proceso el cual es curioso, porque a pesar de que nuestro Producto Interno Bruto va decreciendo, nuestra población desempleada también va decreciendo. Entonces, la pregunta es, si estamos creciendo menos económicamente, ¿cómo es posible que haya menos desempleo? En ese tiempo todavía no se contaba con el empleo informal dentro de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas. Por lo tanto, toda esta gente que había cumplido una función remunerada dentro del último mes se tomaba como población empleada, es decir, los informales eran una población empleada. Ahora, un estudio hecho por la Universidad de Concepción comienza a revelar lo siguiente. El salario chileno en ese tiempo equivalía a 144.000 pesos. Sin embargo, para los informales, ellos podían obtener un salario el cual era el doble, que eran 267.000 pesos. Además, 37,9% de los informales declaraba que habían sentido algún tipo de discriminación al intentar entrar a la economía informal y que por lo tanto ellos simplemente preferían estar en el mercado informal en donde manejaban básicamente todos sus tiempos. Además de esto, el 45% de las personas que se encuentran en la economía formal declararon lo siguiente. Uno, ellos sabían que tenían un techo límite dentro de sus empresas y dos, no descartaban el hecho de dirigirse a un mercado informal para poder incrementar sus ingresos. La cuarta teoría es la teoría de la informalidad y nivel de ingresos. Este fue un estudio hecho en Inglaterra llamado Why do people engage in paid informal work? Entonces, lo que hacen en Inglaterra es dividir a la población en dos macrosectores, ingresos altos e ingresos bajos, para determinar por qué de alguna manera se involucran con la economía informal. En el caso de los ingresos, de la teoría de ingresos altos, es que entre las relaciones asimétricas de riqueza se daba una interacción informal entre clases sociales, en el sentido de que el sector de ingresos altos sentía que podía recibir un buen servicio con un menor pago. En el sentido de las relaciones simétricas de riqueza, lo que ellos proponían era un crecimiento exponencial de sus ingresos mediante la inserción de negocios de la economía informal, que no necesariamente tienen por qué ser ilegales, sino que simplemente es una manera de disminuir impuestos. Para la sección de ingresos bajos, para la población de ingresos bajos en Inglaterra, hay dos tipos de relaciones. La primera es las relaciones familiares. La gente de ingresos o la gente con menores ingresos entra a la economía informal debido a una metodología de cooperación entre ellos para poder sustentar el hogar. En el caso de las relaciones simétricas de riqueza, ellos intentan penetrar mercados informales debido a que las barreras de entrada de los países desarrollados a mercados formales son demasiado altas, por lo tanto, una mayor inversión. Ahora veremos algunos datos empíricos y contrastes entre países. El primero habla sobre el porcentaje. En el eje vertical es el porcentaje de la población de trabajadores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Y el tiempo es
los últimos 30 años, es decir, desde 1991 hasta 2019. Lo que podemos ver es que Brasil y Chile tienen un mayor porcentaje de vulnerabilidad o de trabajadores vulnerables que España. Esto lo vamos a contrastar con los siguientes datos. Si nos fijamos, la cantidad de nuevas empresas que produce España es desde el 2006 hasta el 2013, es siempre mayor al resto de los países. Es decir, si es posible generar más empleo, los trabajadores son menos vulnerables. Y efectivamente, esta relación existe en el caso de Chile, debido a que Chile, al ir incrementando una mayor cantidad de empresas, la vulnerabilidad de sus trabajadores, como mencionaba el gráfico anterior, va disminuyendo. Ahora, trabajadores vulnerables e impuestos, una relación entre Chile y España. En los puntos azules podemos ver que existe una relación directamente proporcional. Perdón, inversamente proporcional. A mayor impuestos pagan las empresas de las contribuciones, menor es la vulnerabilidad de los trabajadores. Y la misma simetría podemos verla reflejada en España. A mayores son los impuestos, existe una menor vulnerabilidad. Ahora, el concepto de vulnerabilidad, en este caso para el Banco Mundial, se está entendiendo como la satisfacción de los trabajadores dentro del mercado formal, cumpliéndose con los pagos de salud y los pagos de jubilación y algunas otras características culturales del propio trabajo, como son la satisfacción personal. Esos son los puntos que vamos a tocar durante esta semana. Estas son las teorías que vamos a poder aprender. Muchas gracias por su atención.